¿Cuántas veces has respondido exactamente la misma duda a tus alumnos? Las mismas preguntas por correo, la misma explicación por WhatsApp, la misma aclaración después de clase. Otra vez. Si das formación online, cursos, mentorías o talleres, seguramente tienes el mismo problema. El contenido está repartido entre PDF, apuntes, vídeos, ejercicios y mensajes. Y al final tú te conviertes en el buscador humano del curso. Y aquí es donde entra Minimax Agent. Minimax Agent es un workspace de IA todo en uno que funciona 24/7 y combina más de 10.000 experts y skills para ayudarte a automatizar trabajo, analizar información, generar contenido, investigar y construir sistemas completos sin escribir código. No solo es un chatbot, puedes crear asistentes personalizados, automatizaciones, sistemas de trabajo e incluso agentes especializados que aprenden con el uso. Max Hermes es la versión de Hermes Agent alojada en la nube de Minimax, porque Max Hermes no funciona como un chat normal, que empieza de cero cada vez que empiezas a hablar con él. Tiene memoria persistente, aprendizaje continuo y un sistema de autoevolución que mejora con el tiempo. Así que hoy vamos a usar Minimax Agent y Max Hermes para construir algo muy concreto, un tutor de IA que recuerde a cada alumno, entienda sus dificultades, use tus materiales reales, mejore con el tiempo y esté disponible 24 horas al día incluso cuando tú no estás conectado. Y además todo esto funciona sobre Minimax M2.7, el modelo más potente de Minimax, optimizado para agentes con memoria, razonamiento y automatización avanzada. Así que vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer os puede sorprender, porque todavía no voy a subir archivos. La mayoría de la gente abre un chat, sube PDF y escribe: actúa como tutor de mi curso. Y lo que obtiene es exactamente eso, un chat con PDF, no un sistema. Así que antes de construir absolutamente nada, voy a pedirle a Minimax Agent que piense la arquitectura completa del tutor. Mientras escribo este prompt, fijaos en la lógica. Le explico de qué trata el curso, qué materiales voy a cargar, qué tipo de alumnos lo van a usar y cómo quiero que responda el tutor. Pero no le pido todavía que construya absolutamente nada. Le pido estructura, jerarquía de conocimiento, organización, comportamiento y sistema de memoria. Lo enviamos, bien, parece que ya ha terminado y mira esto. No nos devuelve un resumen, nos devuelve una arquitectura real. Módulos, relaciones entre conceptos, organización de materiales, comportamientos docentes y preguntas frecuentes e incluso instrucciones base para el tutor. Ahora le voy a pedir algo más importante, que convierta toda esta arquitectura en instrucciones directamente utilizables para un agente real, porque una cosa es describir un tutor y otra construir un sistema reutilizable. Ahora sí tenemos una base sólida y este paso es importantísimo porque aquí es donde Minimax Agent deja de ser un chat y empieza a funcionar como un workspace de construcción de sistemas. Ahora sí vamos a cargar contenido real. Subo temario, apuntes, ejercicios, rúbrica, materiales complementarios y documentos del curso. Pero otra vez, no quiero simplemente hablar con PDF, por lo cual aquí voy a usar una skill. Bajo el selector, busco Knowledge Digest y la añadimos. Esta parte es súper importante porque Minimax Agent no funciona solo con prompts. También puedes conectar skills especializadas y reutilizarlas dentro de tu sistema. Y ahora le voy a decir, usa Knowledge Digest para convertir todos estos materiales en una guía estructurada del curso con conceptos claros, glosario, facts, ejercicios y resúmenes organizados. La ejecutamos y mira esto. Ahora tenemos una guía completa, conceptos organizados, mapa mental, relaciones entre temas, facts y hasta cuestionario interactivo. Ya no es simplemente información, es material de aprendizaje activo. Pero aquí hay algo importante. Muchas veces el valor más grande de un curso no está en el PDF, está en cómo explica las cosas, en los ejemplos que da, en las comparaciones, en la forma de desbloquear conceptos difíciles. Y eso normalmente está en vídeo. Así que voy a copiar esta clase grabada de YouTube y voy a pedirle que la integre usando YouTube WhatsApp. Y le digo, obtenga la transcripción, identifique conceptos aplicados en clase, cree facts, extraiga ejemplos y diferencie que viene del PDF y que viene del vídeo. Y lo enviamos. Perfecto, ahora el tutor no solo responde usando teoría escrita,
También entiende cómo explicas tú el tema en clase y eso cambia muchísimo la calidad de la respuesta. Y ahora llegamos a la parte realmente importante, porque hasta aquí podrías pensar, vale, hemos conectado documentos y vídeos, ¿vale? Pero el cambio real ocurre aquí, en Max Hermes. Os hago una pregunta, pensad en el mejor profesor o tutor que habéis tenido, no en el que más sabía, el mejor que enseñaba. ¿Qué hacía diferente? Recordaba, sabía qué temas te costaban, qué ejemplos te ayudaban más, qué nivel tenía y cómo explicarte las cosas de forma que la entendieras. Un chatbot normal no hace eso. Cada conversación empieza desde cero. Max Hermes sí. Max Hermes tiene un sistema de memoria de 4 capas que permite recordar el historial del alumno, sus dificultades, preferencias de aprendizaje, nivel de conocimiento y métodos que ya funcionaron antes. Y esto es clave, no solo recuerda conversaciones, también recuerda qué métodos funcionan. Es memoria procedural, como un profesor que mejora sus explicaciones con la experiencia. Y aquí aparece otra diferencia enorme, la autoevolución. Cada vez que el tutor interactúa con alumnos, Max Hermes puede identificar patrones repetidos y convertirlos en skills reutilizables. Por ejemplo, si detecta que muchos alumnos se bloquean en el mismo tipo de ejercicio, puede optimizar automáticamente la forma de explicarlo y reutilizar ese método más adelante. Es decir, el tutor mejora con el uso. No tienes que reescribir PROMPT constantemente ni volver a configurarlo cada semana. El sistema va acumulando experiencia. Y además, todo esto funciona 24/7 en la nube. Los alumnos pueden continuar conversaciones desde distintos dispositivos o plataformas sin perder contexto. Empiezan desde el móvil, siguen desde el ordenador y el tutor recuerda exactamente dónde estaban. Eso es lo que convierte esto en un verdadero sistema de aprendizaje de IA. Ahora vamos a configurar el comportamiento. Aquí no añadimos contenido, añadimos reglas pedagógicas. Y le voy a decir, responde como tutor, usar únicamente materiales del curso, reconocer cuando algo no aparece, usar ejemplos sencillos, cerrar explicaciones con preguntas de comprobación y no resolver tareas evaluables completas. Porque un tutor no debe hacer el trabajo del alumno, debe ayudarle a aprender. Perfecto, ahora sí tenemos comportamiento, conocimiento, memoria y contexto conectados en un único sistema. Ahora creamos el agente usando toda la configuración anterior. Bien, perfecto, ya lo tenemos. Agente en español. Materiales cargados. Reglas configuradas. Memoria persistente. Y Max Hermes funcionando como motor de sistema. Así que vamos a hacerle la primera prueba. Explícame el concepto principal del módulo 1 como si fuera un alumno que empieza de cero. Mira esto, respuesta clara, nivel adecuado, explicación pedagógica. No parece una enciclopedia, ¿no? Parece un tutor. Bien, ahora vamos con la segunda prueba. Estoy atascado con el ejercicio 2. No me dé la solución completa. Dame una pista y una pregunta para avanzar. Y aquí está la diferencia importante. No resuelve el ejercicio, guía el razonamiento. Porque un bot responde, un tutor ayuda a aprender. Y esto es justamente lo que me parece interesante de Minimax Agent. No estás usando IA solo para preguntar cosas. Estás construyendo sistemas completos de trabajo y aprendizaje. Minimax Agent funciona como workspace. Conecta herramientas, añade skills, organiza conocimiento, automatiza procesos y construye agentes personalizados sin código. Y Max Hermes es lo que convierte este sistema en algo vivo, con memoria, aprendizaje continuo, autoevolución, sincronización entre plataformas y disponibilidad 24/7. Si das formación, mi recomendación es empezar pequeño. Un módulo, unos PDFs, una clase grabada y las preguntas más repetidas de tu alumno. Con eso ya puedes construir un tutor de IA funcional y desde ahí escalar. Ahora mismo Minimax Agent empieza desde solo $19 al mes y además puedes conseguir 200 puntos gratis diarios para probar herramientas, automatizaciones y agentes avanzados. Tenéis el enlace en la descripción y decidme en comentarios qué parte de vuestro trabajo o aprendizaje automatizaría primero con un sistema así. Suscribíos y activa la campanita para no perderos más herramientas de IA que realmente pueden ahorraros horas de trabajo. Un saludo.